fucking código. ¿Y qué tranza, perros y damitas? Hoy vamos a ver lo que son los datos. ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica, un número, letra, gráfico, entre otros, de una característica de un elemento u objeto. Bien, en este sentido afirmamos que un dato puede estar representado por una cifra, por una letra, por una palabra o un conjunto de palabras que describen una característica, o sea, un atributo o propiedad de un elemento, ¿vale? Ahora en español, esto que tenemos aquí son los elementos. Nombre y edad son los elementos. Las características es darle un nombre a donde dice nombre y darle una edad a donde dice edad. Esta es la característica, este es el atributo o es algo que describe una característica. Aquí tenemos nombre y tenemos roster, tenemos edad y tenemos 20. Podemos ponerle tantos elementos y tantas características como nosotros querramos. Por ejemplo, tenemos nombre, tenemos edad y podemos agregar otra que diga dirección. Y a esta dirección agregarle, no sé, la calle, su manzana, su lote, etc. Podemos también decirle, ¿es vago? ¿Es vago? Y podemos decirle si es pobre. Y podemos decirles también, bueno, más bien sí, es puto. Y podemos ponerle que pues no, güey. No, y así, ¿no? Sucesivamente. Le podemos poner las características que nosotros queramos, los elementos que nosotros queramos. Pero en este caso va a ir una característica por cada elemento. Ahora bien, un dato no es información. Más bien, la información está creada por un conjunto de datos. Si volvemos al ejemplo, podemos poner que nombre es roster, ¿no? Pero ¿eso qué nos dice? Pues casi nada, solamente que su nombre es roster. Pero ¿eso qué tipo de información es? Claramente pues no es nada sin conocer más bien otras cosas. Ahora tenemos que tiene una edad de 20 años. Ah, pues eso sí ya es información porque estamos conociendo al tipo. Estamos diciendo que tiene el nombre de roster, tiene un nombre de 20 años. Ahora, para conocer más a la persona y para tener más información, pues podríamos ponerle eso de si fuma mota, si es vago, si asalta, por ejemplo, para cuidarnos de él. Y así, ¿no? O sea, todo eso conforma la información. Un solo dato no puede crear información porque, por ejemplo, podemos tener edad 20 años. ¿Eso qué nos dice? Nada. A lo mejor nombre, roster. Sí, pero ¿quién es? ¿Cómo lo identifico? A lo mejor tenemos una dirección y decimos, ¿y esta dirección qué? ¿De quién es? ¿O a dónde va? ¿O qué hacemos con ella? ¿O qué? Entonces, por eso, un dato no es información. Más bien, la información está creada por un conjunto de datos. Un tipo de dato corresponde a una clasificación que se hace para poder tratar cada dato de la forma más adecuada según lo que pues se requiera. El tipo de dato indica al dispositivo de procesamiento cuánto espacio de memoria debe de reservar para almacenar el dato, es decir, para determinar el tamaño del espacio de memoria. En la clase pasada vimos lo que es la memoria. Decíamos que es un cuadrito así, con celdas, y que en cada celda iba a estar guardado cada dato que tú le metas a tu programa. Estos datos no se pueden almacenar en cualquier celda, porque cada dato, dependiendo del tipo de dato, va a querer o más espacio de memoria o menos espacio de memoria. Los tipos de datos más comunes y con los que vamos a estar trabajando son los alfanuméricos, los numéricos y los lógicos. Los datos alfanuméricos se componen por la combinación de todos los caracteres conocidos, por ejemplo letras, números y caracteres especiales, incluyendo los espacios en blanco. Los datos alfanuméricos se dividen en carácter y cadena. Los datos de tipo carácter se refiere a los datos que tienen un solo carácter y pueden ser letras, números o un carácter especial. Deben encerrarse entre comillas simples, como por ejemplo aquí tenemos una A, un 2 y un signo de gato, o un hashtag, como dicen los chavos. Entonces se debe encerrar entre comillas simples y solamente debe ser un carácter entre cada dato, ¿vale?
no pueden ser más caracteres. Los datos de tipo cadena son los datos que están compuestos por un conjunto de letras, de números o caracteres especiales, incluyendo espacios en blanco. Deben encerrarse entre comillas dobles, como por ejemplo tenemos calle y número, tenemos nombre y edad, y tenemos un número que en este caso es como un precio o un salario o algo que tenga que referirse al dinero. Como se puede apreciar, en esta parte solamente tenemos un carácter. Sin embargo, en esta tenemos muchos caracteres y de diferente tipo. Ahora bien, aunque estos sean números, esto que está aquí sean números, no se puede hacer operaciones matemáticas con ellos. Si tú intentas hacer una operación matemática, solamente se van a combinar, no se van a sumar. Por ejemplo, si tú quieres sumar este tipo de dato con el mismo, o sea, 2 más 2, lo que te va a salir es un 22. Porque nada más se va a combinar este con este. Si quieres hacer, por ejemplo, la suma de esto, lo que te va a salir es esto y esto otra vez. O sea, esto y te va a salir esto otra vez. ¿Por qué? Porque como les decía, es solamente una combinación, no es como tal una suma. O si quieren es una suma, pero de dos, por ejemplo, de dos letras, ¿no? Entonces si decimos aquí A más A, te va a salir A. Así es una combinación nada más. O sea, no es una suma, no puedes sumar letras. Asimismo, datos de este tipo no se pueden sumar. O sea, en álgebra y cálculo sí se pueden sumar y esas cosas, ¿no? Pero eso es otra cosa, güey. O sea, Los datos de tipo numérico están compuestos solamente por números, ya sean del 0 a 9 o combinación de ellos, y signos positivos y negativos. Con estos sí se pueden hacer operaciones matemáticas. Estos se dividen en enteros y reales. Los datos enteros son aquellos datos compuestos por números que no tienen punto decimal. Pueden ser positivos, negativos o el valor 0. Como por ejemplo de esto tenemos un 20, un menos 30, un 200 y un 15200. Como se puede apreciar, en este tipo de datos no existe el punto decimal. O más bien, si tuviera un punto decimal ya no sería un dato entero. Ahora, los datos reales son los que sí tienen punto decimal, pueden ser positivos, negativos o el valor 0. Como por ejemplo aquí tenemos el 1.0, menos 20.5 y 1355.0023. Hay veces que uno quiere representar los valores de 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 y así, ¿no? Si son, no sé, si son precios o algo así. Por lo general se les puede notar que están separados entre algunas comitas. Por ejemplo, 1000, ¿no? 1,3 ceros. Esto aquí no corresponde. O sea, esta comita nunca debe de ir. Nunca. Esa comita nunca debe de ir en estos tipos de datos. Si tú quieres representar el 1000, solamente se pone así 1000. Si quieres 10.000, 10.000. Si quieres 100.000, 100.000 y así. No pongas 1,000, 10,000, 100,000. No, porque eso te va a marcar un error. Ese tipo de datos, o sea, las comas no las aceptan los datos numéricos. En todo caso, si quieres poner ese tipo de dato, va a tener que ser un alfanumérico. Pero en los alfanuméricos no vas a poder hacer operaciones aritméticas como en los datos numéricos. Entonces, si vas a hacer alguna operación con esa cifra, yo te recomiendo que no pongas ningún tipo de coma, ni otro tipo de signo. Solamente positivos, negativos, ya. Y el número, ¿no? Y por último tenemos los datos lógicos y booleanos. Estos datos son aquellos que solo toman dos posibles valores, positivos o negativos. Los positivos son true o verdaderos y los negativos son false o falso. Estos valores son equivalentes a los dígitos del sistema binario. O sea, verdadero va a ser 1 y 0 va a ser falso. Por ejemplo, si estamos haciendo un programa para recabar información sobre una persona y ponemos su nombre, su edad y por ejemplo ve Netflix, solamente hay dos valores posibles, sí o no.
Y ya dependiendo de la respuesta se pueden hacer otras preguntas o se pueden omitir. Entonces, esos valores de sí o no son los que corresponden a estos valores lógicos o booleanos. Un ejemplo más detallado de esto es cuando tú vas ahí vagando por internet, por el Face, por el YouTube, y de repente te sale una ventana emergente y te dice: Roxana, 20 años, chica caliente, quiere tener sexo contigo. ¿Aceptas o rechazas? Y ahí tú puedes aceptar o puedes rechazar dependiendo de lo que quieras, ¿no? Por cierto, güey, no aceptes, por lo general son virus. Y en fin, no, pero por lo general el usuario tiene el control de eso. Puede decir que sí, puede decir que no. Y bien, perros, ya me voy porque ya me aburrí. Adiós.